Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a este encuentro. Lo primero, muchas gracias también a la organización por darme la oportunidad de compartir cartel de alguna manera con muchas celebridades. ¿Me podrás bajar un poco esta luz, porfa? ¿Un pelín, como antes? Ahí. Pues eso, y sobre todo por dejarme hablar de lo que podría ser que... Irene, deja el móvil, porfa, que está ahí. Gracias. De lo que es mi pasión, ¿vale? Me ha tocado hablar de permacultura, de crecimiento y soberanía alimentaria para la vida periurbana. Entonces intentaré, venga, esos que llegan tarde, sentarse por ahí. Intentaré ser escueto porque tenemos realmente 40 minutos, no quiero quitarle tampoco tiempo a las setas. Y de primeras creo que os habéis confundido a la hora de invitarme porque creo que no pinto mucho aquí. A la hora de hablar de permacultura y de lo que os voy a enseñar de la soberanía alimentaria, hay de todo menos de crecimiento. Hay un montón de crecimiento a nivel... Perdonaré que se me ha ido esto al garete. Hay un montón o sea, lo que intenta la permacultura es sobre todo que haya abundancia, que cada vez haya más fertilidad en la tierra, que cada vez haya más diversidad, más resiliencia, más conexión, más regeneración, más belleza, más vida, más de todo, ¿vale? Entonces, no sé si de crecimiento congeniamos o no con permacultura. Igual después vemos que sí, pero de primeras. Entonces... como tengo que hablar de permacultura, me gustaría saber y conocer realmente qué sabéis de la permacultura vosotras y vosotros para poder llevar la charla por una manera de un lado o de otro, ¿vale? Entonces os voy a pedir sinceridad a la hora de contestar a esta serie de preguntas. Creo que vamos a usar, como es hora de café y tal, solo vamos a levantar la mano, no os voy a hacer jugar ni correr ni nada, pero sí levantar la mano, ¿vale? Entonces, la primera sencilla, ¿cuántos estáis aquí? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? Bien, veo que hay gente que no ha venido todavía, ¿vale? Muy bien, sobre todo para eso, para estirar. Entonces, este trabajo es un trabajo de observación para mí, que quiero hacer para, pues eso, para poder llevar la charla por un lado o por otro. Entonces, quiero que contestéis con sinceridad cuánta gente antes de apuntarse al de Crececo y ver las distintas programación que había, ¿conocía o había oído la palabra permacultura en la vida alguna vez? Ok, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuántos no habíais oído la palabra permacultura antes de venir aquí? Venga, muy bien, me alegra mucho porque cada vez hay más gente que sí que la ha por lo menos oído, ¿vale? Vamos a intentar ahondar un poco más en vuestro conocimiento. Entonces, ¿cuántos habéis podido alguna vez visitar un sitio en el que se estuviese haciendo permacultura? Ya van menos manitas por aquí. Bueno, ok. ¿Cuántos podríais decir que aplicáis la permacultura de alguna manera en vuestra vida? Tú no la tienes que contestar. Después en el ruego si preguntas me dices por qué debidamente. ¿Cuántos creéis que la aplicáis? ¿No? ¿Ah? ¿Sí? Vale. Bueno, alguno. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos relacionáis de alguna manera la palabra permacultura o el movimiento de la permacultura? Bueno, decir que después lo explico. ¿Cuántos relacionáis permacultura con un huerto a veces no labrado, con un mandala o con un gallinero portátil o con una espiral de aromáticas de alguna de la manera, ¿vale? ¿Cuántos decís, hostia, esto tiene que ver con permacultura? ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, X personas. Hay gente que no, hay gente que sí. Muy bien. ¿Cuántos la relacionáis con algún tipo de bioconstrucción? ¿Ahora sí? Lo de antes no, pero esto sí. Vale, vale. Muy bien. A ver, perdona que me he liado. ¿Cuántos con bioconstrucción? Ok. Muy bien. ¿Cuántos la relacionáis con algún tipo de dibujito similar a este? ¿Sí? Vale. Bueno, pues aquí hay un 6-7 de gente más o menos que controla o también deciros que no es que se controle la permacultura, sino que conforme se ahonda, o sea, ahora que sé un poco más de vosotros, me voy a sincerar,
con vosotros y voy a contaros un poco, ¿vale? Entonces sí que yo conocí la permacultura hace como 12 o 13 años, ¿vale? Y la primera vez que la oí, pues empecé a empollar libros, a viajar, a ver vídeos y demás, sobre todo a comprar libros desmesuradamente. Y llegó un momento que yo dije, hostia, yo creo que ya sé lo que es la permacultura, de alguna manera, y me lancé y dije, Buah, yo aquí voy a ser yo qué sé, no sé, a aplicarla en mi vida, a diseñar un montón de cosas. Y bueno, en ese tiempo, en esas ansias de conocer más la permacultura, se me ocurrió apuntarme a una cosa que se llama diplomatura de permacultura, en el que hay unos tutores y tal que te acompañan siguiendo en el proceso. Y sí que puedo afirmar a día de hoy que cada vez sé menos de permacultura, que cada vez creo que se me abren más tajos con el tema de la permacultura. Y con todo lo que puede englobar dentro, ¿vale? No solo pues, de bioconstrucción o de huertos y demás, como ya veremos, sino, pues eso, como que cada vez sé menos, con lo cual igual yo no soy nadie para hablar esto y me voy, ¿vale? Y si alguien quiere, ¿no? Si tuvieseis que resumir, y ahora os voy a pedir que incluso ya no solo levantéis la mano, sino que habléis. Si tuvieseis que resumir en una sola palabra, y el que se la sepa que no lo diga, ¿vale? De primeras. ¿Qué es permacultura? ¿Alguien se animaría a decirlo? ¿Nos la pensamos y la gritamos todos a la vez? A ver qué pasa. Venga, a pensarla. Y así me da para beber agua. ¿Estáis pensando una palabra? Sí, por ahí. La decimos a la de 3. Y yo le doy al botón, ¿vale? Que la tengo en la siguiente diapositiva. 1, 2 y... Buah. Buah. No le he dado, ¿eh? No le he dado, pero le voy a dar. La palabra que resume permacultura es diseño, ¿vale? Ahí lo dejo. Y ya hemos acabado. Te toca, Javier. Diseño, ¿vale? ¿Qué es lo que creo que pasa y qué creo que humildemente me pasó a mí cuando empecé con la permacultura ávido de conocimiento? Que confundí técnicas que se usan en la permacultura con lo que es la permacultura, ¿vale? Y esas técnicas pues, pueden ser un huerto no labrado con un mandala muy bonito, acolchado, tractor de gallinas, espiral, cualquier tipo de bioconstrucción, lazada de doble mango, un bosque comestible, diferentes técnicas que se usan en la permacultura, pero que que vienen después de un proceso muy largo, ¿vale? Digamos que estoy empezando por el final, ¿vale? Estas técnicas vienen precedidas, ¿sí?, por unas estrategias. Estas estrategias pueden ser, por ejemplo, vamos a almacenar agua, vamos a obtener nuestros alimentos, vamos a crear más biodiversidad en nuestra zona, en nuestro entorno, vamos a conseguir cerrar los ciclos no solo de basuras y reciclaje, sino pues de compost, de CO2, de diferentes minerales. Pero esto son estrategias, ¿vale? Que son las que nos van a hacer llegar a esas técnicas, ¿sí? Estas estrategias, a su vez, han venido de unos principios de diseño, ¿vale? Aquí están los dibujitos, pero os los explico un poco. Estos principios de diseño son los que nos van a hacer que una vez que los interioricemos y sepamos aplicarlos o queramos aplicarlos, lleguemos a esas estrategias. Estos principios de diseño, que en este caso son de un autor en concreto, son observar e interactuar con el entorno, ¿vale?, y con las personas y con el espacio, captar y almacenar energía, no solo hablando de energía eléctrica o de agua, sino también de alimentos, de conocimiento, de relaciones con la gente, obtener un rendimiento que es el del nabo ese, obtener un rendimiento, o sea, como que todo diseño tiene que... Es un rabanito, ¿no? O algo así. Sí. Tiene que aplicar el principio de obtener un rendimiento, ¿vale? Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación significa que como que todos los ecosistemas, ¿vale?, se autorregulan de alguna manera. Entonces, aplicarlo en nuestros diseños, ¿vale?, pues es uno de los principios. Usar servicios renovables que nos ofrece la naturaleza. La lombriz es no generar residuos. La arañita es ir desde los patrones a los detalles, observar los patrones que hay en la naturaleza e intentar imitarlos, pero no a cholón, sino por algún sentido concreto. O sea, la naturaleza de alguna manera
En la naturaleza hay un mogollón de patrones de ramificación, de estratificación, de ondas, entonces los usa porque así ahorra energía de alguna manera. Entonces, saber por qué la naturaleza está usando esos patrones y usarlos en nuestro diseño, pues es lo suyo. Integrar más que segregar significa, pues eso, integrar más que segregar, es que queda más claro que va bien. Como que todos los elementos estén interrelacionados de alguna manera y no observarlos de una manera independiente, ¿vale? Sino buscar esas relaciones que hacen que se ayuden, que cooperen o que no puedan estar juntos. El caracol es usar soluciones lentas y pequeñas, ¿vale? Como en la naturaleza, usar la diversidad como... O sea, este principio sería como que cada función que nosotros necesitamos en nuestro sistema que esté cubierta por varias funciones, o sea, por varios elementos, ¿no? La diversidad. Usar lo marginal y valorar los bordes, o sea, usar los bordes y valorar lo marginal. Y la mariposa, ¿qué era? Usar y responder creativamente al cambio, ¿vale? Muchos de los diseños o muchas de las charlas que yo veía de la permacultura hace tiempo empezaban siempre con catástrofes y con saber adaptarse y demás, ¿vale? Bueno, entonces estos principios, ¿por qué, a raíz de qué? O sea, ¿por qué son estos y no otros? Bueno, pues porque hubo una observación y nacen a su vez, ¿os acordáis que vamos como de atrás adelante? Nacen a su vez, le he dado al botón de atrás, perdonad. Nacen a su vez de unas éticas, que esto es quizás lo que a veces sí que leemos en la permacultura, ¿no? Y que puede diferenciarse de otros movimientos o técnicas que se usan. Entonces, todo principio de permacultura, todo diseño, tiene que estar basada en estas éticas. Una es el cuidado de la tierra, es obvio, de todos los elementos vivos de este planeta Tierra que tenemos. El cuidado de la gente, el conocer... No sé si me estoy grabando. El conocer sus necesidades e intentar cubrirlas. Y la tercera ética... según en qué momento la lees o de qué autor, actualmente se llama cuidado del futuro. No es que se llame cuidado del futuro, sino que hay unos autores que la llaman así para explicar diferentes cosas. También se puede llamar, y por eso está representada la tarta, de repartición justa, no solo de las cosas que nos tocan en la tierra, sino también del trabajo, pues de la economía y demás. Pero, y aquí es donde nos va a explotar la cabeza, ya que estamos en el movimiento de en el de Crececo, al principio, ¿alguien sabe cómo se llamaba este principio? Eduardo, ¿te la sabes? ¿No? Pues al principio se llamaba, y la leo, límites al consumo y al crecimiento de la población. ¡Pum! ¿Qué te parece? Lo que pasa es que no quedaba muy marketing, no quedaba muy rollo marketing y la gente... y entonces David Holmgren pues le cambió el esto, pero vamos, como que no el significado. Pero se llamaba así, ¿vale? Porque la observación que hicieron fue que realmente no estamos en un sistema infinito y que de alguna manera es, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Del crecimiento. No os voy a... Vale, pero bueno, que lo sepáis. Que ahora en muchos sitios la encontraréis como cuidado del futuro, repartición justa, pero antes se llama límites al consumo y al crecimiento. Entonces, como hemos ido adelante atrás, llegamos hasta atrás del todo y llegamos a 1970, que es donde David Holmgren y Bill Mollison, dos australianos, uno biólogo y otro alumno del primero, a raíz de una observación de pueblos originarios, de cómo ellos conseguían permanecer en el tiempo sin alterar, no sin alterar ecosistemas, sin necesitar más energía de la que necesitaban para vivir, y siempre observando la naturaleza e intentando trabajar en torno a ella, a favor de ella y no contra ella, fueron los que acuñaron al principio el término de permanente, o sea, permacultura, al principio como una agricultura permanente, pero que con el tiempo como que ha ido creciendo, sobre todo la parte social, y entonces ahora es más cultura permanente que agricultura permanente, ¿vale? Pues yo creo que ya lo tengo. Entonces, eso, como que como a la hora de definir lo que es la permacultura es realmente complicado, porque lo primero, hay muchos autores, después hay mucha gente que lo entiende de una manera o de otra, pero lo que sí que siento es que conforme profundizas, conoces más, hablas con más gente, con más tutores, con más gente que lleva muchísimo, lo que llegamos
a ese momento ajá, es a entender que la permacultura es un sistema de diseño que se encarga de diseñar espacios y relaciones humanas, ¿vale? Que sean sostenibles en el tiempo, que tengan esas 3 éticas en cuenta y que apliquen los principios de diseño. ¿Qué os parece? ¿Voy bien? ¿Sigo? Venga. ¿Sigo? A ver, que levante la mano el que quiera que siga. Sí, venga. Rápidamente y pasándolo por encima, ¿qué hora es? Perdón. Vale, guay. Pasando... O sea, un sistema de diseño que hace todo esto que os he contado. Normalmente los diseños, o sea, hay diferentes sistemas, ¿no?, a la hora de aplicarlo, pero casi todos tienen un ciclo que es observar el espacio, observar los elementos que tenemos, analizar qué necesidades, qué inputs, qué outputs hay con diferentes herramientas, diseñarlo y evaluar, ¿vale? Y eso es un ciclo al final, ¿vale? Porque al final siempre se acaba rediseñando. Hay algunos diseños puedes introducir una implementación, una reflexión, bueno, pues un montón de cosas, ¿vale? Y aquí donde también quiero incidir es que no solo son diseños, o sea, la permacultura no solo, a día de hoy, sirve para diseñar espacios físicos, sino también estructuras invisibles que se llaman u otras cosas, ¿vale? Tipo una asociación, tipo un viaje, tipo un encuentro, se puede diseñar con principios de permacultura y no tiene por qué ser un espacio físico el que se diseña, ¿vale? Entonces, por encima os voy a enseñar el último diseño que me voy a poder hacer, que es el del bosque, para que veáis un poco, ¿no? El del bosque del cole de Peñaflor, de un colegio de aquí cerca, ¿vale? En el que, bueno, pues a raíz de unos objetivos y demás, se hace una observación, ¿vale? Es como plasmar la parte práctica, ¿vale? Porque esto iba a ser un taller con 20 personitas, íbamos a jugar con fichitas y demás, pero se ha convertido en esto. Una observación, ¿no?, de lo que tenemos al principio, entonces esa observación tiene que ser lo más objetiva posible. 2 personas observando lo mismo, una buena observación debería ser la misma conclusión. En este caso hay unos arbolitos y prácticamente todo el patio es cemento, ¿vale? El patio actual. Ocurre que, o sea, este diseño nace porque a raíz de que nos hacen un comedor nuevo en esa parte roja, nos ceden 1.300 metros de terreno yermo en el que no hay absolutamente nada. Entonces esa observación también es entender un poco qué es lo que hay en aquel lado. Esto es una herramienta que hay en muchos diseños de permacultura, que es los sectores, en el que observas qué es lo que ocurre en ese espacio, en ese clima. En este caso, la parte azul, si sois de aquí de Zaragoza, sabéis lo que es, ¿no? Bueno, está la chuleta, pero es el cierzo. No queremos que los niños salgan volando en el recreo, con lo cual lo tenemos que tener en cuenta. Los soles, que son la parte verde y naranja, es desde que se va, o sea, desde que nace el sol hasta que se oculta en verano y en invierno, pero la parte que nos importa es el sol del recreo, que en este caso es a las 11 o 12 de la mañana y viene más o menos del mismo sitio, ¿vale? Entonces, bueno, es una herramienta más que se usa para entender. El diseño Gobradimet, en este caso, pues nos invita a conocer los límites, los recursos, hacer el análisis concreto. Y aquí es donde, lo que os decía, ¿no?, pues tenemos unos objetivos claros que trabajan las éticas, con el que conseguimos unas estrategias y al final unas técnicas. Este diseño no solo es físico, sino que tiene una parte también social, eso que os decía, porque la participación ha sido con los chavales han dicho que querían un escenario, pues, y claro, con todos esos principios lo que se trata es como de plasmar ese diseño, ¿vale? Después ya se verá cómo se ejecuta, o incluso en el diseño puede estar la implementación, pues dónde estarán todos esos elementos necesarios para cubrir esas necesidades y cumplir con las éticas, ¿vale? Pues habrá un bosque comestible que está en la zona más sur para que le esté más soleado, el escenario entre árboles, eso con sombra, y prácticamente pues un seto antivientos en la parte que viene el cierzo y mucha sombra. Actualmente, bueno, no sé si se va a ver, pero... Bueno, el diseño puede consistir en muchos más, sobre todo hay que justificar de alguna manera que las éticas y los principios se han tenido en cuenta y después ya se puede desarrollar todo lo que quieras. Pues si del bosque comestible vamos a ver que
esta técnica, que es el bosque comestible, pues cómo la vamos a aplicar, qué variedades vamos a poner, vamos a tener en cuenta el clima y demás cosas, vamos a tener en cuenta, en este caso, que no haya plantas venenosas, por ejemplo, o pinchudas para los niños, ¿vale? Y bueno, se puede plasmar de alguna manera este diseño. Tal. Entonces, bueno, hijo, aquí, por ejemplo, en el calendario de mantenimiento de comunidad es precisamente de mantenimiento de comunidad porque no solo se poda, se aplica compost o se regenera ese suelo, sino también que se diseñan las jornadas de mantenimiento, las jornadas de comunidad, las fiestas que van a hacer, que uno de los objetivos, que no sé si están por ahí, uno de los objetivos era realmente crear comunidad y además de crear ese espacio verde, ¿vale? Entonces, por eso se diseña en todo eso. Vale. ¿Esto por qué lo he puesto? Vale. Esto, ante la duda de si se puede, por si acaso surge después, vale, ya me adelanto. Si se puede diseñar, hasta cuál es el límite del diseño, ¿no? En la permacultura, ¿cuál creéis que es el límite? No hay límite, muy bien. Si una persona sola puede hacer algo de arte, inventar una maquinita o diseñar un espacio como ese, el límite realmente son la cantidad de diseñadores que debería haber para poder, igual que se ha diseñado, bueno, el diseño de la Sagrada Familia no, pero la ejecución sí, o el diseño de un motor diésel de barco, pues supongo que habrá habido más de una gente, o el diseño de una ciudad o una sociedad que cumpla con esas éticas y que aplique los principios, pues bueno, si nos ponemos a diseñar todos, pues seguramente llegamos a más, ¿vale? ¿Cuánto me queda? ¿Para la media hora? Sobrado. Nos da tiempo incluso de preguntas. Entonces esto era la parte de permacultura, ¿vale? Sí que me gustaría preguntaros, ahora que os he dado esta mini chapa de 25 minutos, si de alguna manera cambia vuestra visión de lo que... ¿A alguien le ha cambiado un poco la visión de lo que era la permacultura? ¿Alguien ahora mismo dice, hostia, pues parece que tiene más injundia? Pues ahí tenemos una mano, solo una mano. Vale, gracias. Muy bien. Después habrá ronda de preguntas, seguramente que surjan cositas. Y ahora quería un poco enseñaros porque esto no solo se plasma en papel, los diseños, sino que hay que llevarlos un poquito a la práctica. Entonces, en ese llevar a la práctica, y de ahí venía el título, está el espacio de Torre Escribana que habito con mi familia, parte aquí presente, en el que os voy a enseñar muy rápidamente, ¿vale? 4 cosillas porque no me he dado tiempo de preparar mucho más. Entonces, para que veáis cómo empezó la historia, hace 11 años, nosotros encontramos un terreno yermo completo, bueno, había maíz, ¿no? Pero en este caso un campo de maíz, cuando se fue el maíz, pues se labró y se quedó completamente llano. Es un desierto a nivel de vida, de microbiología y de todo. Y lo que había antes era un desierto de monocultivo al final, ¿vale? Si después veremos fotos alrededor, pero vamos, es en la zona de aquí, en la zona de huerta de Zaragoza, que no es huerta, que es alfalfa y poco más. Entonces está esta foto, me gusta enseñar esta foto porque digamos que fue el primer paso, uno de los primeros pasos que dimos para regenerar nuestro cachito de tierra que nos había tocado, que es hacer el primer montón de compost. Igual no fue el mejor motor de compost que hicimos en nuestra vida, ¿no? Ahora te ríes, ¿no? Pero es una mierda de montón de compost. Pero bueno, fue lo primero que hicimos. Ahí está la foto. Y acumular palés. ¿Veis? Un montón de palés. ¿Esto tiene puntero? Ahí. Y una furgoneta. Bueno, en ese momento hacemos un diseño. Una de las herramientas es la zonificación. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 0, zona 0, 0, para las preguntas. En el que, sobre todo, como vas poniendo los elementos ubicados relativamente en la cantidad de energía que necesitas para ir a ellos o la cantidad de veces que vas en el día, bueno, como que dentro de esos principios de diseño, que eran los de Holmgren, perdona que no os lo he contado, están los de Mollison, que son parecidos y a lo mejor se entienden mejor en otro ámbito, pero bueno, no da para más esta charla. Ahora mismo, bueno, esa foto es del año pasado. Yo creo que hoy está más verde. Empezamos con la planificación, con la puesta en marcha, con la implementación. Y a día de hoy, pues tenemos no sé cómo lo llaman antes, este Vergel Paraíso, no sé. Bueno. Actualmente
Tenemos estos animales en la finca que nos ayudan a regenerar el suelo. El principal motivo por los que lo tenemos es esa regeneración. Ellos son súper eficientes y así lo demuestra la naturaleza a la hora de convertir materia orgánica vegetal en materia que es más asimilable para las plantas. Entonces nos ayudan a acelerar. Además también los aprovechamos porque estamos hablando de soberanía alimentaria y son una gran fuente de proteína en nuestra familia. La verdad es que hay un montón, ¿eh? Así puestos en foto, ¿verdad? Creo que hay alguno más. El tema de la huerta, podríamos decir que... Bueno, el tema de animales, perdón, corrígeme si me equivoco, hasta el año pasado no éramos soberanos alimentarios en nuestra alimentación, por nada, porque era nuestro consumo de carne y sobre todo de nuestra variedad, pues no es que no lo consiguiésemos, sino que tampoco es nuestro objetivo principal a día de hoy. Pero este año creo que sí, que haremos un año y habremos consumido toda la proteína animal desde nuestra finca, ¿vale? El tema de huerta, sí que a nivel de vegetales me atrevería a decir que, exceptuando algún vegetal que se nos vaya de época, sí que comemos de todo. Del tema de frutas es más complicado, pero sí que cada vez pues vamos obteniendo más rendimiento, ese tercer principio, a nivel de frutos secos, de fruta fresca, de fruta que de alguna manera congelamos y demás. Y cada vez hay más árboles que hemos plantado de pequeños que ahora están empezando a producir más, ¿vale? Pero es algo más estacional y que nos cuesta, bueno, que es más complicado. Y bueno, hay un tema importante que son las conservas, en el que dedicamos un gran esfuerzo a la hora de recordar ese conocimiento que tenían nuestros abuelas o bisabuelos a la hora de conservar alimentos, y que es una de las partes que también se complica, porque lo más fácil es el congelador y de hecho es muy, muy sencillo congelar y después sacar, pero el conservar sin tener que usar ese congelador, esa energía eléctrica, y haciendo pues bien encurtidos o bien conservas o bien tal, pues es complicado y es una energía pues que nos gusta dedicarle tiempo, sobre todo para que ese rendimiento llegue a rendir y que no se te pierda, ¿vale? Quiero decir que ha habido explosiones de cremas y cosas por ahí en la despensa. Y después, bueno, también tenemos otros rendimientos a nivel de soberanía alimentaria, como pueden ser algo de miel y, por supuesto, todas las aromáticas que queramos. Esa foto de ahí no es... O sea, es un rendimiento a nivel cultural, ¿no? De saber, pues eso, cómo cocinar lo que te va dando la tierra, saber cómo hacerlo, saber cómo conservarlo y dedicar ese tiempo y esfuerzo, ¿vale? Y ya está, ¿eh? Si queréis preguntar algo... Vale, pues genial, muchas gracias, Ángel. Si tenéis preguntas, ahí miren, Alberto. Vamos bien. Fáciles, ¿eh? Fácil. Y muy práctica. ¿Cómo es de grande la finca? Entiendo que tu familia... 10.000 metros. 10.000 metros. ¿Y de familia sois cuántos? 4. 4 personas, 10.000 metros. 1 hectárea. Sí. 4 más voluntarios de vez en cuando, podría añadir. Por eso me he pensado. No creo que estemos... Bueno, que esa es la pregunta rápida. No creo que estemos sacando todo el rendimiento que se podría sacar, ¿eh? O sea, quiero decir que somos 4, pero la proyección que tiene el proyecto y la cantidad de cosas que hemos plantado que todavía no han dado fruto, como que darán para más gente, seguro. A los niños no se han puesto a trabajar, aunque Leo ya quiere cavar patatas. ¿Se oye? Hola. ¿Cuánta inversión de tiempo supone esto? O sea... Toda. Siguiente. Inversión de tiempo, ¿eh? O sea, ¿cómo lo sientes, no? De que si... Bueno, si...
¿Crees que Te vale la podría pena? decir que hasta el día de hoy prácticamente los dos hemos trabajado fuera. Sí que yo trabajaba media jornada, o sea que ha habido mucho tiempo y dedicación. Ahora sí que le estamos quizás metiendo un poquito más porque lo abrimos a visitas escolares y más cursos, charlas, talleres y demás que queremos hacer, pues de fabricar biochar, de bioconstrucción. O sea, quiero decir que os he hablado muy por encima de todo lo que hay allí, hay muchísima cosa más, pero bueno, ¿realmente hace falta tiempo y dinero? Sí, sí. No es gratuito. Y una de las cosas que, no sé si lo hablaba antes contigo, lo de que al principio se confunde de la permacultura es el no labrar, el dejar hacer, el de ser. Bueno, olvidaros de ese tema. ¿Vale? Eso no funciona, no funciona así. ¿Sí? Es más complejo. Una pregunta, para hacer Dime. esto de forma legal, administrativamente hablando, te tienes que dar de alta como agricultor, dar de alta como ganadero. ¿Qué herramientas tienes tú como ¿Te refieres pequeño? a la parte de en mi casa tener animales y huerto? Claro, es una pequeña explotación ganadera, entonces tú tienes que estar dado de alta para hacer todo esto legal. ¿Qué trabas has tenido y si Vale. es fácil? Realmente a nivel legal la única posible traba que puede haber es el tema de la explotación animal. Nosotros tenemos una explotación animal doméstica en el que das de alta X número de cabezas de ganado, que se llama, que no son cabezas como tal, sino que un conejo a lo mejor son 0,02 cabezas, o también hay límites, por mucho que una cabra sea 0,3 no puedes tener más de 3, no me sé ahora el número, ¿eh? Pero esa es la única parte legal que realmente se necesita, ¿no? Además de, pues eso, tener la finca correctamente, el IBI y todo eso, pues lo tienes que pagar igual, vamos. Pero que a nivel legal en tu casa solo faltaría que nos quitaran también esto, ¿sabes? O sea, hay una parte aquí de militancia y política de decir, bueno, a ver, si en mi casa no voy a poder tener un cerdo. ¿Qué narices? Solo faltaba. Mi pregunta va relacionada también con el tema legal, pero más pensando en la vivienda, porque Ajá. entiendo que es terreno rústico, ¿no? Entonces, creo que aquí, si es a partir de 10.000 metros cuadrados y presentas un proyecto tal, para justificar que vivís ahí, entonces, Ya. si nos podías explicar un poquito cómo has En hecho, este caso, habéis hecho. vale, perdón. Eso depende mucho de cada municipio, el tema legal y sobre todo el tema de la autonomía. Quiero decir que habrá casos muy concretos. En nuestro caso, esta casa es del 1955 porque es de adobe, entonces estaba ya allí. Vale, pensaba que la habíais hecho vosotros. No, sí que lo que hemos ha sido reformarla, quitar todo el yeso, Ajá. cemento y demás, y aplicar arcillas, cales Vale. y demás, y la hemos remodelado. Ujú. Y las cosas que hemos hecho fuera por ejemplo, pues para tener a las ovejas, para tener a los conejos, el gallinero y demás, es lo que menos problemas nos han puesto, porque era para esa explotación doméstica. Nos han llegado a poner problemas por tener un váter seco fuera de lo que es la parcela de la vivienda, pero no por no tener un establo para las ovejas. Hola, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por toda la luz que nos has dado y las ganas de hacer algo nuevo, ¿no? Para muchos. Una pregunta, me ha parecido entender que también eres cocinero. Me ha parecido entender, ¿o no? No sé si era broma o qué. No, sí. Bueno, sí, pues si no era es broma, mi pregunta sería... Si fuese cocinero, dime. Sí, yo te la lanzo. Si das algún curso de cocina en los que un poco lleves estos principios éticos de los que has Vale. hablado, de qué modo los relacionas, si es que es el caso. Sé que hay autores, era una broma porque hace poco en el Colegio de Peñaflor lo ocupamos para dar de comer a los niños, pero vamos, supongo que alguno igual me conocéis de eso. Sé que hay autores que han relacionado, o sea, una vez que entiendes la permacultura, tú la puedes diseñar a lo que te dé la gana. Y sé que hay autores que han dicho, hostia, la cocina y la permacultura tiene sentido, o sea, puedo profundizar en el estudio y ver cómo aplico las éticas a la hora de cocinar, de dónde conseguir los alimentos y demás. Entonces sé que hay autores que trabajan esa parte de la cocina permacultural, pero sobre todo eso, no caigamos en que la permacultura es cocina, ¿vale? O sea, es eso. Nosotros sí que en algún momento nos hemos planteado todos esos errores que hemos cometido a la hora de hacer esas conservas en unos momentos de excedente, el poder
compartirlos en algún taller futuro de alguna manera, pero no está en la orden del día todavía. Hola. Mira, ¿Dónde me viene ese sonido? De ahí, gracias. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo convives con las plagas? ¿Cómo utilizas fitosanitarios? ¿No utilizas? Si no Buena pregunta. utilizas... Venga, la teoría... ¿Cómo lo consigues? Vale. No te sabría decir que tengamos muchas plagas, ¿no, Irene? Al principio, cuando llegamos, había mucho sorgo, que es una planta que tiene un rizoma que nace, es muy difícil de quitar. Y lo que hemos hecho con ella, ¿vale? Es, porque yo me enfadaba mucho con ella, intentaba quitarla y arrancarla y demás. Entonces, lo que he hecho ha sido reconciliarme con ella, convivir con ella e intentar aprovecharla de alguna manera. Es cierto que cada vez hay más biodiversidad. Cada vez encontramos más bichos. Acordaros del desierto que había antes. Cada vez hay más depredadores, insectos. Cada vez hay más lagartijas, cada vez hay más salamandras, cada vez hay más pajaricos. O sea, como que cada vez vemos que eso que está en los libros, de que si aplicas la permacultura y dejas a la naturaleza hacer y cada vez creas más nichos diferentes, cada vez va a haber menos plagas, porque realmente una plaga, para que se instale en un sitio, en un elemento, es porque hay un balance que no está bien balanceado, ¿vale? Entonces, conforme empiezas a balancear el suelo está cada vez más nutrido, tiene más esponja de agua, con lo cual cada vez sufre menos con las sequías, cada vez tienes plantas más sanas y esas plantas sanas al final tienen menos plagas. Entonces, ¿tenemos algún problema con caracolas y babosas, por ejemplo? Tuvimos un problema con caracolas y babosas. ¿Qué hicimos o qué te invita la permacultura a hacer? A buscar como que el problema es la solución, ¿no? Entonces, o aprendes a cocinar babosas y caracoles, podría ser un problema, o usas la naturaleza en tu beneficio. Entonces, soltamos un montón de patos, nuestros patos, y entonces acabaron prácticamente en los sitios en los que ellos estuvieron comiendo, acabaron completamente con la plaga de caracolas. Esto es un ejemplo, ¿vale? Y sí que es cierto, ya te digo, que conforme el suelo está cada vez mejor y las plantas son más sanas, sufren menos de plagas. Y realmente o sea, sí que hemos hecho algún curso de biofertilizantes, de formas de controlar las plagas ecológicas y demás, pero a día de hoy no estamos centrados en ello porque tampoco es un problema que sea inminente. Sí por conocer y tal, pero no es algo que... Fortalecemos a las plantas y alimentamos el suelo al final. Hola. Hay micro. Aquí. Buenas tardes. Con respecto al proyecto de Peñaflor, he visto en alguna diapositiva que ponía que era como trabajo para la diplomatura. Sí. Pero era por preguntarte, como también he visto alguna foto, que ya hay niños como trabajando, es decir, no sé en qué fase está, si después de hacer la remodelación la DGA o el Ayuntamiento de Zaragoza, de quitar las lo que eran los contenedores de clase que han estado muchos años. Dices el edificio, porque la DGA ahí no hace absolutamente nada. Pues el edificio, el Ayuntamiento quitó los barracones, la casa de los maestros y tal, lo conozco el sitio. Tenéis que pasar o se va a poner en marcha cómo está el proyecto de cara a que lo apruebe alguna institución para que se pueda hacer. Y la otra pregunta sería si también habéis contemplado en el proyecto el tema de parte de soberanía alimentaria con respecto a la asociación de madres y padres para que el comedor pudiera ser efectivo con parte también de trabajo por parte de los chavales y de los padres. Venga, te respondo esto último. Sí que hemos hecho un bosque comestible en el que no esperamos sacar el rendimiento necesario para poder dar de comer todos los días, pero sí que nos parece súper interesante que los chavales se eduquen en esa... igual que hay huertos por ahí en el que van y cogen una lechuga, que vayan y cojan una manzana de un árbol que plantaron ellos, pues... o que plantaron los compañeros que se van, cuando se van al instituto, hacen un acto los que se van y plantan un árbol y tal. Entonces, está en un proceso en el que el espacio está cedido en precario, porque depende de unas urbanizaciones que se hagan a futuro, y hemos empezado a hacerlo a consta de que, pues igual que la ocupación para dar de comer a los niños, completamente pasando de la administración, porque la administración en este caso o pasa de nosotros o vamos, que es imposible. O sea que ellos no han hecho absolutamente nada. Todo ha sido trabajo de padres y madres. Ahora mismo están plantados pues 50 o 60 árboles en ese espacio, más de 200 setos,
Está planteado ya el bosque comestible para terminar de plantar más cosas. Y los arbólicos, pues hay alguna morera que ya está así alta, o sea, hay alguna que en verano algún crío se podrá poner, 1 o 2 niños a la sombra se podrán poner. También es un trabajo para ellos y para los padres de, hostia, estamos haciendo una cosa que realmente van a aprovechar las generaciones, o sea, nuestros niños se van a ir del colegio y lo van a aprovechar las siguientes. Entonces, bueno, ese trabajo también está, esperamos, en ese punto, que la administración no ha hecho absolutamente nada. Vale, pues... ¿Ya no? Si me das voz aquí, guay. Gracias. Ya más preguntas ahora no podemos dar voz porque es que si no hay otro ponente. Entonces lo que hacemos es que cuando acabe Javi, si como te vas a quedar, ¿verdad, Ángel? Pues vale. si tenéis más preguntas o lo que sea. Bueno, y si no te ibas a quedar, pues ahora ya te quedas. Voy a poner... ahora te quedas. Voy a poner a las salidas unos QRs de las web de Permacultura Aragón y de Torre Escribana, para por si alguien se quiere sumar al Telegram y eso, pues que lo voy a dejar ahí para que... Eso, pero ¿vale? que luego pues, te quedas y respondes alguna preguntita por si acaso alguien tiene algo que decir. ¿Vale? Gracias. Te lo pongo, ¿no? Sí, por favor. Ahí estaba. Bueno, buenas tardes a todas. Yo soy Javi. Y junto con mi pareja, hace unos años, decidimos que ya bastaba de los trabajos en los que estábamos y renunciamos. Así que aquí en Aragón se pueden hacer cooperativas pequeñas con 2 personas y decidimos montar nuestra propia granja de cultivo de setas. La idea principal era, por familiares. Voy a probar una cosa. No sé si así funciona esto. Si le doy por ahí. Presentar. Ahí. Se ve igual. Bueno. Pero... esto no te va. Esto... Perdón, ¿eh? Bueno, es igual. Se ve bien, se ve. Ok. Vale, pues pasa con la fecha. Os hacéis un pequeño spoiler. Perdón. Entonces dijimos... tenemos muchos familiares enfermos por varios motivos, tanto cánceres como enfermedades autoinmunes. Y vimos en los hongos unas fábricas de biomoléculas que pueden estimular nuestro sistema inmune y conseguir cosas tan fascinantes como mielinizar las neuronas. Entonces dijimos, vamos a cultivar esto la cantidad que nos salga, lo que podamos, todo lo que podamos hacer. Entonces aquí lo que intentamos hacer es un cultivo intensivo en un espacio muy reducido, aquí en una granja urbana de Zaragoza. Y no es economía circular porque siempre se nos rompe algún frasco, pero sí que reciclamos los frascos de los vecinos de cristal y damos a cambio nuestros sustratos gastados después de 1 o 2 cosechas que también pueden utilizar para compostar, por ejemplo. Voy a intentar que entendáis cómo se hace el cultivo de hongos, pero los que estéis atentos, al final haré 3 preguntas de hongos y quien me diga una pues se llevará un sustrato. Y los que no acertéis, pues hay semilla para empezar vuestros propios inóculos de cultivo de hongos. Bueno, lo primero es que los hongos son muchos. Hay estimaciones que dicen que son unos 15 millones, de los 15 millones que podían ser unos 6 millones. De todos ellos no hemos puesto nombre más que a un 1,5% y todavía seguimos descubriendo nuevos. Aún así, muchos de ellos nos los encontramos en formas tan comunes como los fermentos o los yogures o las cervezas o los panes y son los responsables de descomponer el 90% de la materia orgánica. Esto es muy importante. Si todo lo que tiene carbono en este planeta, o 9 de cada 10 cosas, los hongos pueden fabricar unas enzimas que las deshacen con lo que se pueden alimentar, podemos aprovechar no solo ellos, sino la función que tienen estos microorganismos para biorremediación o incluso regenerar nuestro suelo. Aquí tengo la teoría de los 6 reinos, creo que llevan por 7 o 9, entonces bueno, la intención es que entendamos que los hongos se parecen más a nosotros que a las plantas, que hay un clado, que digamos que sería como una rama o un grupo que se llama Opistoconta. La única diferencia es que nosotros pues generamos una bolsa donde llevar el alimento que estamos digiriendo y ellos pues sudan sus enzimas y luego absorben lo que les sirve de su alrededor.
Y de todos ellos hay muchos hongos, incluso hongos que están considerados en otros reinos porque tienen otras características, pero nos fijamos muchas veces en su forma de las esporas, si las hacen en una bolsa o si las hacen libres. Y esos los llamamos a uno ascomicetos, en un asca, y basidiomicetos en un basidio. Y aún así, también os dejo misterios de la vida de que hace unos años se hablaba de los prototaxites, que se creían que eran árboles o hongos, y ahora ya pues, se ha visto que tampoco tienen la misma estructura celular de un hongo, entonces puede ser un reino de la vida que se extinguió y que tampoco tenía nada que ver con lo que hay ahora. Este es el ciclo de un hongo típico de los que podemos encontrar en el bosque, como los géneros amanitas. Y lo que quiero mostraros aquí es que la seta no es más que el fruto, digamos que del olivo la oliva o del manzano la manzana, que sirve para dispersar sus esporas. Pero sus esporas tienen sexo, tienen polaridad. Entonces, una espora por sí sola no puede hacer un fruto. Puede hacer un micelio primario que puede ir descomponiendo, pero hasta que no se junta con otra positiva o negativa con la que intercambiar y fusionar sus núcleos y entonces crecen las dos juntas, es cuando forman ese micelio secundario. Y ahí ya pueden vivir, el micelio secundario pueden vivir, vamos, de manera infinita mientras tengan alimento y las condiciones de temperatura idóneas. Hay seres vivos que llevan cientos de años viviendo y que tienen el tamaño de montañas. Entonces, cuando encuentran las condiciones adecuadas, estos micelios secundarios hacen un micelio terciario, que sería el fruto, que aunque se desprenda de él, no es su cuerpo. Vale. Otra cosa que quería también... igual voy dando datos que nos rompen un poco los esquemas de cómo funcionan el resto de organismos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos seres vivos que tienen la capacidad de tener 27.000 formas de aparearse. Entonces, apenas estamos entendiendo reinos de la vida y cómo se pueden combinar estas, y que incluso también viven en comunidades. Cuando a veces sembramos esporas, no sembramos una o dos esporas, sembramos cientos de miles de esporas y conforme se van uniendo, se van compartiendo esos núcleos, los que son compatibles y si quieren. O sea, al final son seres vivos que también viven en comunidad y que tienen la capacidad de, en conjunto, descomponer o crecer o reproducirse. Y bueno, hay algunos que crecen de la línea de la Tierra hacia arriba y otros que crecen de la línea de la Tierra hacia abajo. Los que crecen de la línea de Tierra hacia abajo son los hipogeos y que normalmente se buscan con perros o con otros animales. Y un ejemplo es la Tubermelanosporum, que se asocia a árboles. Otros de los que salen por arriba, por ejemplo, podríamos encontrar setas de esta forma con un sombrero o de paraguas, pero también hay hongos que son de una sola célula, como las levaduras. Y esas pueden vivir en cervezas, en panes, y esas se reproducen por clonación. Entonces, los hongos se pueden reproducir de manera sexual y asexual. Y los mohos, que no son micelios o generadores de setas, los podemos encontrar, por ejemplo, descomponiendo pan, cítricos, sí. Esos polvitos, incluso los quesos azules, todas esas esporas son de un Aspergillus o de un Penicillium, perdón. Entonces, ¿qué hace que un hongo sea un hongo? Pues un hongo respira, como nosotros. O sea, aguanta mucho CO2 en el ambiente, pues vive debajo del suelo o dentro de su alimento, en la madera, pero se puede asfixiar si lo encerramos en un frasco y lo cerramos y lo tapamos. No se mueven. Esto hace que separemos a otros que creíamos que eran hongos, como por ejemplo los mixomicetos, que en una de sus fases vitales pues desarrollan un flagelo por el que se desplazan. Entonces, bueno, viven como un hongo, se reproducen como un hongo, se parecen a un hongo, pero no son un hongo. Luego, ellos son heterótrofos, todos. No pueden generar su propio alimento con la luz del sol, así que tienen que alimentarse de formas externas. Tienen núcleo, a veces uno, a veces varios. Y la membrana celular, o lo que es la pared de sus células, las tienen de quitina, como los crustáceos o los insectos también, sus exoesqueletos.
Y ellos no tienen grasa. Ellos no acumulan la energía en forma de grasa, la hacen en forma de esteroles, de alcoholes. Entonces, también esos nos sirven a nosotros como componentes medicinales a veces. ¿Cómo se alimentan? Pues aquí os diría 3 formas, pero la realidad es que depende de cuándo le hagáis la foto a la relación. Normalmente se dice saprobios, saprótrofos, saprófitos, los que descomponen materia muerta, que puede ser una ramita, que puede ser una hoja, que puede ser algo muerto. Simbiontes, los que se están relacionando con otro ser vivo. Podemos, por ejemplo, ver los simbiontes de las plantas y hay también distintos tipos de micorrizas, de hongos que se asocian a las raíces. Unos se meten dentro de la célula y otros no. Entonces, los que se meten dentro de la célula del árbol, los que generan micorrizas arbusculares, dependen de la planta completamente para su nutrición. Y hay otros que se quedan simplemente como un método de intercambio de nutrientes al que le ayudan a la planta a llegar hasta 10 veces más lejos. Entonces les traen agua, les traen fósforo, magnesio, micronutrientes que están muy lejos y bueno, al final también pueden atravesar con sus hifas un montón más de materiales, incluso las rocas. Y los parásitos pues se alimentan de otros seres vivos. Puede que lo lleguen a matar o que lo mantengan con vida para que ellos sigan vivos. Pero el caso del Ganoderma lucidum, por ejemplo, o el reishi, es un hongo que lo podemos encontrar en madera muerta o muriéndose, y mientras el árbol está vivo podríamos decir que es un parásito y que se lo está cargando y tal. Y cuando ya el árbol se cae y la madera se queda y se entierra bajo las hojas y tal, se descompone esa madera. Entonces es un saprobio. Depende de cuándo lo preguntemos. Y aún así, los parásitos a veces también se les puede reproducir el tipo de alimento. Hay parásitos de insectos a los que se les puede hacer una mezcla nutritiva de cereales, de arroz con huevo, por ejemplo, y si al hongo le gusta esa mezcla, crecerá. Y al final tú lo que necesitas es que con sus enzimas digiera esos nutrientes, que muchas veces es agua y minerales. Los simbiontes, yo os recomiendo ir a buscarlos al monte, porque salen más y son señal de suelos fértiles. También nos dicen la edad del bosque. A veces podemos encontrar rebollones en bosques jóvenes que nos indican que igual ese pinar tiene menos de 35 años, por ejemplo, y si el cultivo llega a más de 35, pues podemos empezar a ver boletales, otro tipo de setas que también son comestibles. Aquí os pongo una foto de cada uno de ellos. Y el primero es un Schizophilum comune que se está comiendo una ramita, la está descomponiendo. Este es el de los 27.000 formas de apareamiento. Luego está el más típico, el de los emojis, el de la manita muscaria, que este es simbionte, entonces necesita asociarse a alguna planta para poder vivir. No podríamos cultivar en macetas si tuviésemos la planta. Y un parásito, en este caso el Ophiocordyceps joydi, que es un parásito de hormigas. Pero hay parásitos de otros insectos. Hay parásitos de saltamontes, hay parásitos de arañas, hay parásitos genéricos también, que no hacen frutos tan bonitos como esos chupa chups o algo así. Y os pregunto ahora, ¿de cuál de estos 3 tendríais miedo? El de la orgía, el de la manita. El de la manita. Vale, el de la manita no es mortal. El parásito, nosotros tenemos el cuerpo caliente, entonces es muy difícil que los parásitos se cultiven dentro de nosotros. Y las esporas de este hongo son capaces de germinar en nuestros pulmones. Entonces depende de cuándo y del ambiente en el que estén, podemos ver cómo se relacionan los hongos. Por ejemplo, otro ejemplo, el Pleurotus ostreatus, magnífico, está en todas bandejas, el más agresivo, más fácil de reproducir en cultivos caseros, en cartón o en café, pero si se le acaba el alimento, se puede hacer carnívoro. Entonces,
caza nemátodos, no es el único, hay un montón de hongos que cambian su alimentación y dejan de comer madera muerta para cazar algún animalillo y seguir a su ritmo. Además de simbiontes son muy dulces. Se adaptan. Hay otros simbiontes, como los líquenes, que son de 2 a 4 organismos, pero muchas veces es un 90-95% hongo. Pero digamos que es un hongo que ha desarrollado la agricultura, que encierra con su cuerpo al fotobionte, que le da la energía y lo ancla a sitios o le ayuda a descomponer donde esté anclado para tener más minerales, pero se alimenta de la luz. Entonces, de los que descomponen madera, estos son los fáciles de cultivar. El resto, o necesitas un ser vivo o un ser vivo, los dos. Entonces, podemos dividirlos en... Hay más, pero podemos dividirlos en pudredumbre blanca o marrón. Y si le pusiésemos un plato con 2 ingredientes, digamos que le vamos a poner un plato con papel y con madera. El papel sería la celulosa y la hemicelulosa y la madera sería la lignina. Y ahí arriba igual se ve muy pequeño porque son las cadenas de carbono, pero aquí pensadlo que lo amarillo, los tubos azules y amarillos es el papel y los tubos más largos naranjas es la lignina, es la madera. Entonces, los hongos son capaces de desarrollar unas enzimas digestivas para digerir uno u el otro, o los dos, depende de cuándo les guste. Pero principalmente, si se come la madera, deja detrás de sí el papel. Y el papel es blando, se puede ver como laminado, blanquinoso, no tiene mucha resistencia si tocamos ese trozo de madera con el dedo y se rompe. Pero si en cambio es marrón, tiene forma cubicular, así como cuadrados, y es muy duro, lo que queda es la madera. Entonces el hongo que ha pasado por ahí, o el ser vivo, que lo que se ha comido es el papel. Y estos son los que son de pudredumbre marrón, los que se dejan la madera. Nosotros los que más cultivamos son de pudredumbre blanca, porque la lignina es un polímero muy difícil de deshacer, digamos que pues, del nivel del plástico. Entonces lo que hacen ellos, o las enzimas tan diversas que hacen, porque pueden incluso usar hasta varias sucesiones, los convierten también en candidatos para tener una dieta más amplia. En vez de solo un árbol, igual le podéis dar más tipos de madera o más tipos de fuentes de carbono. Que sepamos que no solo comen madera, que nos los podemos encontrar también en compost, en restos de deposiciones orgánicas de otros animales, tanto en estiércol como en la paja predigerida, pero que hay algunos que prefieren en su dieta, por ejemplo, las hojas de ciertos árboles, o que les gustan más las cortezas, y que incluso hay otros que los podemos ver en los cráneos de las reses que mueren en sus cuernos. Entonces, que sepamos que hay hongos en todos lados, y de hecho os animo a hacer una inspiración. Y ahora en Europa hay de 1 a 10 esporas de hongos en el aire. Entonces, que no hay 0, nunca. Bueno, el flujo de cultivo de hongos viene un poco simplificado con la foto de la izquierda, pero cada vez se perfecciona más la técnica, se mejora en expandir. La filosofía es expandir el micelio lo máximo posible cuando esté vigoroso, joven, y mientras lo estés alimentando, y cuando se le acabe el alimento, estimularle la fructificación, porque el hongo dice, vale, ya no tengo nada más que comer, me voy a reproducir a ver si mis esporas o mis hijuelos encuentran algo más por ahí. Entonces, se hacen medios que se gelifican con un alga que se llama agar-agar, no se hacen con gelatina porque los hongos pueden descomponer la gelatina. Entonces se quedaría como una baba y eso no se puede trabajar. Pero se cultivan en esos medios sólidos para saber que estamos cultivando solo ese micelio, lo que se diría un cultivo puro. Si hay 2, como nos pasa en los frascos, por ejemplo, no podemos seguir expandiendo porque ya expandiríamos los 2. Ya estaríamos expandiendo los 2 hongos o los 2 microorganismos. Pues el alimento que le vamos a dar al micelio suelen ser granos que hemos esterilizado, que hemos hidratado, los hidratamos al 40% más o menos y los metemos en una olla a presión al baño María. Si no tenéis olla a presión, pues 4 horas, si tenéis olla a presión, 1 hora.
más o menos. Se puede hacer también en el horno. Se pueden esterilizar. Al final, esterilizar es subir por encima de 120 grados, ya no vive nadie. Ya hay lo que vive es muy poco. Entonces, si llegáis a 127 con el horno, tranquilamente podéis deshidratar también los granos en la bandeja, en la rejilla, tumbados, y esterilizarlos. Al final es calor y tiempo. Una vez que tienes ese micelio en ese grano o en esa semilla, lo que se hace es expandirlo en base a 10. Pues si tú tienes 100 gramos, podrías hacer 1 kilo de sustrato. Pero no tiene por qué ser un sustrato de madera, puede ser un sustrato de tacos de madera para luego sembrar en tocones y utilizar el toconado biológico en vez de meter un taladro en los alcorques. Y se puede también utilizar para descomponer ramitas de madera, de las podas, por ejemplo. Se pueden cultivar en bolsas, en troncos, pero también se puede hacer, por ejemplo, con el Jugelkultur. Eso lo que se hace es inocular, bueno, se meten los troncos dentro de un montículo, pero se puede también favorecer esa descomposición con hongos descomponedores de madera. Y la técnica de la derecha es la que, si me dará tiempo, haré en directo, que es para demostraros que se puede hacer en cualquier sitio, que no necesitáis ni una campana de flujo, ni un laboratorio, ni un montón de materiales y espacio. Entonces lo que se hace es, además de cultivarlo en agar, se cultiva en agua con miel. Luego os pondré una receta, pero lo que se hace es expandir ese micelio en vez de en sólido, en líquido, en 3 dimensiones. Y se expanden siempre en todas las direcciones. Entonces, con una célula que ya tiene los 2 núcleos, te sirve para expandir de forma infinita. Y ahí puedes sembrar más grano, tacos o lo que quieras. Aquí os muestro cómo se ven 2 micelios, que se ven distintos, pero normalmente se ven todos blancos. Entonces es muy difícil cuando ya están crecidos saber qué hongo es si no lo has etiquetado antes. Entonces hay que poner siempre qué es. El de arriba es melena de león, es un hongo que está en la lista roja de especies, pero que es aprobio. Entonces, en vez de ir a la naturaleza, que hay muy poquitos y es muy difícil de encontrar, aprovechemos para hacerles fotos y cultivémoslo para comer si nos apetece disfrutarlo. Y el Ganoderma lucidum es un hongo que crece como una manta y se utiliza no solo por sus propias medicinales, sino por su capacidad de tejer esos sustratos y darle una resistencia. Pues pensemos en como un tejido en todas direcciones de quitina. Al final esos sustratos están como cosidos. Y este es el flujo. Primero necesitamos germinar esas esporas o clonar de la seta, que podemos coger justo de la base de la seta, de cualquier seta, o de la parte de encima del himenio, de la parte fértil, y de ahí clonamos. Digamos que estaríamos esquejando. Y una vez que tenemos el micelio, pues lo podemos conservar en agua, en la nevera, decirle, vale, quieto parado, espérate unos meses que luego te expando. Después, pues se puede hacer en cultivos líquidos que se pasan normalmente a semilla, que es más nutritiva, que tiene más nitrógeno, y luego con esas semillas se inoculan sustratos, pero la semilla puede servir para inocular más semilla y los sustratos para inocular más sustratos. Entonces, si quieres multiplicar por 10 cada paso, más trabajo es, pero sí que merece la pena si quieres cosechar más setas. Y luego la fructificación. Hay hongos que una vez que terminan empiezan a dormir. Dicen, bueno, pues ya me he comido el alimento, voy a hibernar, voy a descansar, a ver cuándo llueve, voy a ver cuándo las condiciones son idóneas, cuándo cae un rayo, cuándo me golpean porque se ha caído la rama donde estoy o lo que sea. Y entonces salen sus setas. Espero no, voy un poco más rápido. Lo que veis en la imagen de abajo es una espora, bueno, unas cuantas esporas germinando, y lo que veis alrededor es el micelio secundario, que cambia de forma. Incluso cuando encuentra ya el segundo núcleo, ya no se reproduce de una forma radial, sino que empieza a crecer de una forma más ramificada y más espaciada, en este caso, en el de la ostra rosa. Que las esporas a veces, una vez que germina el micelio, vienen contaminadas pues, por bacterias o otras esporas de otros mohos, y lo que podemos usar es algo que tenemos en casa como el agua oxigenada. El agua oxigenada nos limpia esos medios y al micelio no le hace nada, porque tiene peroxidasas y puede descomponerlo el agua oxigenada.
Y podemos utilizar la lejía también para desinfectar los materiales, además del alcohol. Utilizamos alcohol de 70 porque permite más tiempo de actuación y se evapora más lentamente que el de 90, que no por ser más concentrado es más agresivo con los hongos. Y la contaminación va a aparecer siempre. Entonces yo os animo, si queréis cultivar hongos, a que cultivéis más, que hagáis más pruebas, porque pues, un porcentaje se va a contaminar de uno o de varios otros organismos, mohos, hongos, y que si os encontráis alguna deformidad que tampoco la consumáis, pues porque puede tener toxinas de otros organismos, que lo descartéis y ya está. Sí, que no vale el hecho de quitar el trocito y un poquito más. No. Está... contenga ya micotoxinas que como no se ven, pues... De hecho, con los boletales pasa que hay ahora no me acuerdo si es un virus o es una bacteria, pero cuando lo tocas y está blando, el boletos es una seta dura, recia, pero si está blando, hasta la carne amarga, ácida, o sea, es que te sabe malo, pero en cuanto lo infecta todo el hongo y crece muy rápido, entonces no os fiéis, que luego ya no solo toxinas de hongos, hay muchos tipos de toxinas que nos pueden dañar muchos órganos del organismo. Y luego, pues aquí hay dos caminos. Utilizar el agar para repostería, que está guay, que nos permite experimentar en frascos. Y el cultivo líquido, que incluso no necesitas solo más que agua y miel. Agua del grifo, 1/4 de litro, y le echas una cucharada de miel y lo mezclas. Lo que pasa es que la miel no puedes saber si está contaminada o no, a simple vista. Entonces, siempre tienes que volver a testear si en el agar hay uno o varios seres vivos creciendo en ese medio. Una vez que tienes el medio, les quieres expandir en una semilla. Entonces esa semilla tiene que estar hidratada. Nosotras la hemos cocinado 5 minutos, en el caso de arriba, el arroz y avena, pero también se pueden utilizar otros cereales. Podéis utilizar maíz, podéis utilizar incluso legumbres como el guisante. Y ahí hay un par de formas de esterilización. Pues en el horno, como os decía, en una rejilla, los dejáis una media hora, 40 minutos a esa temperatura, 120 por encima, o esterilizar con vapor, o incluso para sustratos os daré otras formas sin energía, pero normalmente en los granos necesitas esterilidad y ahí sí que tienes que matarlo todo, te tienes que asegurar de que está todo muerto, y en los sustratos ya pasteurización para que, aunque haya otros microorganismos, que los tuyos crezcan lo más rápido posible. Cuando ya tenemos esos granos que han crecido, los vamos a meter en bolsas o contenedores que puedan ser tratados o térmicamente, lo mismo, con un baño de vapor, no hace falta ni siquiera presión, y podéis hacer otros tratamientos como subirles el pH al agua. Los podéis sumergir, por ejemplo, si tenéis panochas de maíz, las metéis en una cesta, las sumergís en un cubo con hidróxido de cal hidratada, le subís el pH un montón y lo dejáis ahí una noche. Huele a capesta. Pero luego, cuando lo sacas de ahí, tienes unas mazorcas pasteurizadas que puedes meter en un contenedor, puede ser una bolsa o en una caja, y les inoculas el micelio que quieres que se lo coma, que crezca dentro de esas mazorcas. Hay otras formas también, que es eso, bueno, genera también un agua que luego a ver cómo la desechas si no la neutralizas. Tienes que volverle a bajar el pH. En el caso de las cosas que hacen los hongos, hemos dicho que respiran, entonces también necesitan oxígeno. Podemos coger esas maderas o virutas o los restos orgánicos, sumergirlos 14 días en agua y ahí no habrá oxígeno. Entonces, cuando los saquemos, solo habrán crecido microorganismos anaeróbicos y se esterilizarán con el oxígeno. Entonces, tendremos esa ventana de poder inocular los hongos antes de que lleguen más organismos a comérselo. Y ahí os dejo alguna receta, pero pensad en como en el compost a veces se dice en los marrones y en los verdes, pues el carbono y el nitrógeno. Hay hongos que pueden crecer perfectamente en 100% café, pozos de café, por ejemplo, aunque sean medios muy ácidos, como por ejemplo los Pleurotus ostreatus o las lentinulae, los shiitakes, pero otros necesitan maderas y algunos se pueden comer la paja, pero otros necesitan maderas duras. Podéis hacer el cultivo en un montón de contenedores, no solo plásticos, también de cristal, y lo que más les importa es la temperatura, que muchas veces es también síntoma o estímulo para fructificar,
la humedad que les dice que ha llovido, que ya puede salir tu seta. De hecho, el agua de la seta, que las setas son normalmente un 90% de agua, la saca del sustrato, la saca de esa madera hidratada y cocinada. El aire, que tengan aire fresco, porque respiran como nosotros, y la luz, que no hacen la fotosíntesis, pero sí generan pigmentos. Y si las exponemos incluso al sol, vitamina D. Entonces, que los podemos cargar con 15 minuticos al sol. Y también les sirve para orientarse, como diciendo, ¿dónde está la superficie del suelo? Estas son algunas de las especies que hacemos, pero se pueden, por ejemplo, meter en la nevera para hacerles un choque, se les puede sumergir en agua para hidratarlos si están deshidratados. Y aquí hablamos a veces de eficiencia y cada especie tiene su propia eficiencia biológica. Cada kilo de madera que le metemos al hongo, que luego le hidratamos y le damos de comer, el hongo es capaz de convertirlo en un porcentaje en seta. Por ejemplo, dijésemos que una eficiencia del 100% sería, yo uso una receta de 1 kilo de madera y 1 litro de agua, 2 litros. Le echo el hongo y saco 1 kilo de seta. Eso sería una eficiencia del 100%. El tema es que hay especies, como el Pleurotus ostreatus, que puede sacar un 250%, y hay otras especies que rondan entre el 50 y el 80%. Entonces, no es solo una cuestión de qué comen, sino del rendimiento del organismo, del ser vivo, y que son distintas especies. La melena de león, por ejemplo, da mucho menos, pero la Pleurotus citrinopileatus, la ostra amarilla, esta le gustan incluso maderas duras y paja, o sea, comen una barbaridad. Y aunque cáscara de almendras, sí. Porque les gusta la lignina. Entonces la parte de abajo son todo Pleurotus, todas primas, pero no se parecen en nada. Si acaso en que tienen láminas decurrentes y que apenas tienen pie, pero son todas Pleurotus. Entonces, voy a dejar aquí. Ahora voy a hacer 3 preguntas y quien las acierte se lleva un saco para cultivar ese hongo, esa especie. Si van a levantar la mano todos. Venga. No os peguéis. Ha estado en la presentación, ¿eh? Ya podemos aplaudir. Gracias. Bueno, nos podéis contactar y todo eso, estamos en WhatsApp. Yo voy a ceder en ti la responsabilidad de decidir quién responde, porque si aciertan, pues claro, será... La primera pregunta es, ¿cómo se llama el nombre científico, o sea, nombre y apellido, de la ostra gris? Pleurotus ostreatus. Se ve arriba, me cago en la mar. Mierda. Así, perdón. Otra, esa no vale. Vale. Venga, ¿cómo se llama el reishi? Sí. Toma ya, te has llevado una bolsa de ella. Puedes pasar luego por aquí. Ahora te doy la bolsa. ¿Cómo se llama la ostra amarilla? Sí, venga, esa, vale. Me parece bien. ¿Y cómo se llama la...? Va a ser de otra especie, pero bueno. La seta de cardo. Está fácil. Está por allá. ¡Ole tú! Pues esa, te llevas ostreatus, pero ¿para qué? Muchas gracias. El resto tengo micelio en grano. Tienen todos otro ser vivo con ellos, pero sirven para expandir en exterior, sobre todo. Si queréis hacer vuestros primeros inóculos, que os sirvan. Y bueno, de aquí os quería explicar, no sé si me... ¿Te da tiempo? ¿Me da tiempo? Lo que pasa es que eso, igual acaba la explicación y luego si hay preguntas, ¿no? Okay. Que igual la gente te quiere preguntar. Okay. Antes de repartir los premios. Chachi. Entonces, os enseño un poco Estos son la forma que podéis preservar hongos de la manera más fácil. Lo podéis hacer también en papel de aluminio, pero estos son sus semillas. Entonces, con que cuando os encontréis una seta hagáis un sello de esporas, que es apoyarlo en papel de aluminio y guardarlo, ya tenéis la primera cosecha, el primer banco de semillas. Luego,
que aprendáis, sí, ya sabéis todos, a cocinar, pero con agar. Entonces, que reutilicéis frascos de plástico o de cristal, como queráis, y que no le tengáis miedo a las contaminaciones. Que esto está en nuestra boca, está en el aire, está en todos sitios, pero si vamos a cultivar hongos, son uno más de los que están en el ambiente. Entonces, que los veamos como que incluso hay hongos que en el caso del tricoderma son agentes de biocontrol. Además de unos que se asocian a las raíces, estos, por ejemplo, ayudan a reclutar otros microorganismos o a defenderse de otros hongos, porque el problema de tener contaminaciones a veces que no solo que compitan con el alimento, sino que compitan con el hongo y se vayan a comer tu hongo, porque sean micoparásitos, entonces eso, que a veces luchan por ese alimento. Luego, aquí os quería mostrar cómo se ve dos especies. No, esta es una ostra Pleurotus pulmonarius, que se parece a todas estas que hemos visto, y esta está creciendo en polietileno tereftalato. Entonces, esto lo hemos hablado antes con alguien de los ninjas, los hongos son capaces de generar enzimas para descomponer esos polímeros tan grandes. Nosotros, a mí me gusta la impresión 3D y tengo residuos de muchos tipos de materiales, de plásticos. Entonces lo que he hecho, o lo que hemos hecho en ABA, es exponer el mismo ser vivo a distintos sustratos para ver cómo se comporta, para entrenarle, exponerle a estos contaminantes, a ver si los pueden digerir. Entonces nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos los pueden hacer, igual no todos, pero muchos les generan como gotitas, enzimas, y luego cogemos esos micelios con esa memoria y los juntamos en otro para que los núcleos vuelvan a crear un solo micelio. Con eso se pueden crear hongos que descompongan plásticos. En este caso esto es ABS, con el que se hacen los retrovisores de los coches y tal. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco el registro de pruebas de micelios, porque se pueden hacer sucesiones. Hemos dicho que había descomponedores primarios, pero los secundarios también van después a terminar de descomponer. Y bueno, conseguimos descomponer con Pleurotus ostreatus, lo que pasa que no teníamos tantos y nos daba miedo que tuviesen metales pesados del plástico. Y luego otras dos cosas. Una, que los micelios, el cuerpo vegetativo, tiene distintos componentes que el fruto, que muchas veces diferenciamos la seta. Entonces, en el caso de la melena de león, por ejemplo, es muy bueno su fruto para el tema digestivo, pero el micelio, lo que es el cuerpo del hongo, es muy bueno para el sistema nervioso. Entonces, si quisiésemos aprovechar todo el potencial, tendríamos que consumir las dos partes del hongo, la oliva y la hoja de la oliva, por ejemplo. Que otros hacen como cambios de coloración o piel, esa parte externa del hongo, y que incluso algunos hacen estructuras de resistencia que se llaman esclerocios. No son trufas, porque las trufas tienen esporas y entonces se reproducen, pero estos les sirven pues para aguantar el invierno. Y ya lo último, que también cambiemos nuestra mentalidad de que los hongos solo se comen, entonces que también se pueden utilizar para tejer objetos biodegradables y aislantes. Entonces, nada, no me enrollo. Si me queda un momento puedo sembrar y os enseño cómo. Aquí tenemos hasta -4, entonces si queremos que hagan preguntas hay que dejar más tiempo. Vale, si queréis podéis preguntar y voy... Sí, ¿queréis? ¿El qué? ¿Tenéis preguntas? Claro. ¿Sí? ¿Queréis hacer alguna pregunta a Javi? ¿Sí? Hola, lo primero, muchas gracias por la presentación y por vuestro proyecto. Y yo quería preguntarte sobre una cosa que vi ayer, vi un documental que hablaban del papel de los hongos como elementos de comunicación. Estudiaban un bosque donde se creía que había una red miceliar enorme de kilómetros que interconectaba a todas las plantas, y luego hacían analítica microscópica y veían las hifas como había sustancias fluyendo en ambas direcciones entonces me parecía súper interesante y era por preguntarte si sabías algo al respecto. Sí. De hecho, es fascinante también que en los bosques estas relaciones permitan que los árboles, como incluso los pinos, por ejemplo, se relacionen con los de su misma especie y les den nutrientes a seres de su misma familia, por ejemplo. Y que otros organismos, como las bacterias, puedan viajar con estas hifas como si fuesen
autoestopistas, como si fuesen túneles. Al final las hifas son agua también y están comunicándose. Y sí, incluso en una planta a veces hablamos de micorrizas, por ejemplo, y pensamos en una planta y en un hongo, pero es que una planta puede tener un montón de hongos en toda su raíz. Entonces, sí, es una rizosfera, eso es. Gracias por la pregunta. Hola, muchas gracias por la charla. Me he perdido un poco con lo de las semillas, de utilizar semillas, o sea, como que hay que esterilizarla, pero Sí. ¿y es que el hongo sobrevive a esa esterilización? No, después. O sea, ¿inoculas el hongo en la semilla o cómo? Vale, el proceso completo. Imaginemos que esto es 100 gramos de avena hidratada, ya estéril. Yo lo que aquí le he metido es un 40% de agua y un 60 gramos de avena. Y lo he agitado el primer día y lo he dejado germinar todo. Que todo fluya, ¿qué diríamos? Entonces, a las 24 horas que ya todo ha germinado, entonces es cuando la esterilizo o la cocino al vapor y así consigo un medio sin nadie más viviendo, con todo lo que había muerto. Entonces, esto puede estar así meses. Mientras no le entre nada por estos filtros o por estas dos aberturas, no pasa nada. Lo que hacemos ahora es aprovechar que no hay nadie, que no hay competición, para que llegue el hongo y se lo coma. Pero podemos utilizar otro tipo de cereales. Y digo semillas porque muchas veces son pues semillas de avena o semillas de trigo, que se pueden utilizar también salvado, los restos de afuera de la semilla, la cascarilla, de soja, de los granos que ya no son integrales, para cultivarlos. Pero la semilla, por ejemplo, a nosotros con la estructura nos da como esos puntos, se puede usar mijo, se puede usar como puntos de siembra, de inoculación. Podríamos sembrar esto directamente en sustrato, pero nosotros los sustratos los hacemos como de 1,5 kilos por ahí. Entonces, con lo de la base de 10 que os he dicho, aquí hay 10 mililitros. Con 1 mililitro podría hacer muchísimos más. Pero yo voy a gastar 1 mililitro en hacer estos 200 gramos de grano y de aquí puedo hacer ya 2 kilos tranquilamente de sustrato, que no tengo que estar expandiendo tanto. Entonces, voy a limpiar primero el puerto, lo pincho y luego lo puedo guardar y el resto para la nevera. Claro, entonces lo que voy a hacer primero es limpiar el puerto de inyección, que es como una silicona. Le voy a meter una aguja. Como es la primera vez, está estéril, pero la segunda vez le puedes dar con una jeringuilla, o sea, con un mechero y esperar que esté limpio. Sí, igual no lo he entendido muy bien. El tema de las esporas, el tema de la reproducción, pensaba que la espora era como la semilla, pero dices que luego la espora cuando cae en el suelo intercambia material genético con otras esporas. Claro. ¿Cómo va eso? La primera espora, Sí. la espora haploide o micelio haploide, que solo tiene un núcleo, no es fértil, o sea, no puede producir seta. Entonces se tiene que unir con otro. Puede reproducirse de manera asexual muchas veces, pero se tiene que reproducir con otro. En el caso de los basidiomicetos, por ejemplo, pueden vivir juntos toda la vida y tener ese micelio infinito con 2 núcleos, pero en el caso de los ascomicetos, los que tienen las células, las esporas en sacos, se juntan solo cuando se reproducen. Entonces viven gran parte de su tiempo de forma asexual. Y además tienen eso, para poder definirlos, hay hongos como los ascomicetos que necesitamos definir sus 2 ciclos de vida. Ver dónde se está reproduciendo de forma sexuada y de forma asexuada. Entonces, así podemos definir su ciclo completo. Y voy a aprovechar, los líquenes normalmente son basidiolíquenes, o sea, ascolíquenes, perdón, los que tienen las esporas en ascas. Se reproducen muchas veces el líquen pues, por estructuras con ya los materiales genéticos de los varios seres vivos, pero también el hongo se puede reproducir solo. Entonces, hay líquenes que producen setas, que vemos setas verdes también y que es muy heavy. Y también se utiliza el control biológico del puerto y de la agricultura para buscar. Desde la biología está jugando los humanos somos humanos. 50% de nuestras células son Microorganismos, sí. También. Aquí en la tripa pasa de todo. Es un poco pena que no podemos verte, o sea, porque si Bueno, todo el mundo sube es mucha gente en el escenario. Está a cámara lenta, pero es un poquito de agua con miel, con el cuerpo del hongo, luego si queréis la veis,
Y ya está. Y con esto ya tenemos sembrado. Aquí esperamos, lo agitamos así un poco y esperamos un par de semanas a ver que se ponga así blanco o rosa. En el caso de la ostra rosa se pone rosa después. A oscuras. Como no hace en la fotosíntesis, lo podemos tener... No, como ya tienen, estos ya tienen un intercambio de gas, no se asfixian del todo y se quedan en forma vegetativa. Luego, otra cosa importante, cuando se cultivan hongos, su tasa de reproducción celular, de expansión, es como que hace un pico conforme está comiendo y cuando ya ha detectado toda su comida, baja y dice, ya no me tengo que reproducir ni crecer más ni hacer más hifas, porque las hifas es eso, crece la espora, una hifa, un pelillo, y cuando salen muchos y se ramifica ya se conoce como micelio. Pues ese micelio es infinito, pero no es tonto. Entonces cuando se le acaba el alimento para de crecer. Cuando lo queremos expandir, lo ideal es pillarlos en el momento último, en el momento justo donde están dividiendo sus células para poder aprovechar ese vigor o ese crecimiento. Igual hay veces que vamos a sembrar un hongo y es muy viejo, por ejemplo, y entonces no es que se les llamen viejos, hay un término que se llama senescencia y es que pierden esa capacidad de reproducirse y de crecer. Pero muchos de ellos, eso, se adaptan y de hecho, pues si tenemos un sustrato, lo ideal es que aparte de cultivar un hongo, recojamos sus esporas y volvamos a cultivarlo porque las generaciones se van seleccionando y tendríais vuestra especie adaptada a vuestro sustrato. Vamos, que los hongos salen de... Sí, sí. De sustrato de alimento para los sí. humanos no. Me voy a reproducir a ver qué. Sí. ¿Aquí hay otra pregunta? Este. No, el del ABS, sí. ¿Es factible deshacer el ABS a gran escala? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí. O sea, si nosotros lo hemos hecho con unos medios rudimentarios, no solo el ABS, o sea, hicimos una bolsa de un par de kilos de PLA que nos atrevimos más porque viene como del maíz y se supone que es un plástico que viene de sintetización con bacterias, pero bueno, natural. Y dijimos, es que no solo es eso, o sea, es que luego hay otros hongos especializados, por ejemplo, el Pestalozzi microspora, que se conoce ahora mucho, ese es descomponedor del poliuretano. Pero claro, lo que necesitamos igual, por ejemplo, son trametes versicolor que descomponen el petróleo o Pleurotus ostreatus que deshacen otro tipo de hidrocarburos, que tengan una dieta variada para poder hacer esa sucesión de descomposición. Pero luego, al final, si hay metales pesados, por ejemplo, son también bioacumuladores. Podemos reducir la cantidad de metales pesados y además filtrar el agua de microorganismos para poder hacerlos más habitables. ¿Y la infraestructura que sería necesaria para esto no sería algo loco, no? Es que no sé cómo aplicarlo. O sea, yo... A ver, estaba pensando antes, digo, a ver, tenemos el planeta lleno de